Pues hola a todos, voy a intentar resolver el control número 8. Como os fijaréis, este es mi enunciado, son mis juegos o mis números, los que salen con mi root. Aquí tenéis toda la información. Entonces, vamos a intentar ir poco a poco. Hay gran parte del enunciado que es casi idéntico, que no va a cambiar mucho independientemente de qué números tengáis. Pero la construcción del Excel es la parte más importante, así que voy a ir con ella. Fijaros que tenéis la demanda de 6 bimestres, por tanto aquí la os voy a poner. Y ahora tenéis el número de días. Esto es simplemente tomar los datos de del Excel, digo, del enunciado del Excel, intentando no equivocarse, como he hecho yo, y la demanda. Hay una parte de este enunciado que es básicamente hacer lo mismo muchas veces. Por tanto, voy a intentar en la medida de lo posible que veáis exactamente qué es lo que estamos haciendo. Ahora estoy anotando el porcentaje que el enunciado dice que necesita de stock de seguridad, que quiere tener de stock de seguridad. Y como el enunciado también dice que el inventario inicial es de 800 unidades, pues vamos a empezar con 800 unidades porque es el esperado. Y ahora para el resto lo que voy a hacer es multiplicar la demanda por el porcentaje que quiero tener de stock de seguridad. Y como quiero arrastrar las fórmulas, voy a hacer esto. ¿De acuerdo? Hasta aquí es exactamente lo mismo que hicimos hasta en clase. Y ahora también vamos a calcular la demanda corregida, que es lo mismo que hicimos en clase, que consiste en la demanda del periodo más la diferencia, el cambio que hay entre los stocks de seguridad que deseo. Por tanto, fijaros que aquí baja. Necesito 80 menos de stock de seguridad y esas 80 las voy a dedicar al mercado, voy a venderlas. Por tanto, no necesito producirlas. ¿De acuerdo? Una vez tengo el stock de seguridad y la demanda corregida, nos vamos al enunciado y nos fijamos que el enunciado nos pide una tasa constante. Dice, el director baraja 2 propuestas de contratación y para decidirse entre ellas se plantea determinar los costes asociados a la tasa constante, con y sin rupturas. Por tanto, vamos a mirar ambas. Y para ello lo que tenemos que hacer son los días acumulados y la demanda corregida acumulada. Y estas fórmulas, en el caso de los días acumulados, es esto. Y en el caso de la demanda corregida acumulada, es esto. Y ahora tenemos que calcular lo que yo llamaría tasas acumuladas, que sería la demanda dividido entre los días, los acumulados. Recordad que la otra es la de periodo a periodo. Si tomáis y dividís esta cantidad por esta, os lo dirá lo que tenéis que hacer en enero solamente para cubrir enero. Pero como queréis una tasa constante, tenéis que plantearos agregados, no mes a mes. Y aquí tendríamos el valor de la tasa constante sin rupturas y el valor de la tasa constante con rupturas. El de sin rupturas es el máximo entre estos. El de con rupturas es el último. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que tenemos una tasa sin rupturas y una tasa con rupturas, una de 3,15 y otra de 3,04. Aún no ha entrado el tema de los trabajadores. Entonces, para que entre el tema de los trabajadores, aquí voy a hacer algunos pequeños cálculos con los trabajadores. Fijaros que sabemos que la plantilla será con 12 o con 18 trabajadores y sabemos que cada trabajador puede realizar un total de 25 unidades por día trabajado. Por tanto, una persona, un trabajador, puede hacer o 300 o 450, dependiendo de, bueno, perdón, cada trabajador hace 25, la plantilla en su conjunto o hace 300 o hace 450, dependiendo de si utilizo 12 o 18, ¿de acuerdo? Eso va a ser importante porque dependiendo de la tasa que use, dependiendo de qué sucederá con la plantilla, ¿de acuerdo? Así que la tasa en uso va a ser 304. Esto de aquí no lo voy a seguir necesitando. Solamente era un cálculo intermedio. Después
puede ser que utilice estos valores de aquí en otro momento, así que para referencia voy a calcular, los voy a apuntar aquí, tasa constante sin rupturas, tasa constante con rupturas. El sin rupturas es este valor, el con rupturas es este valor, ¿de acuerdo? Pero esta parte de aquí ya no la voy a necesitar más. Me voy a ocultar y ahora yo tengo que hacer 304,00609. Hay una parte que las voy a hacer con mis trabajadores y otra parte que las voy a hacer con producción externa. ¿De acuerdo? ¿Qué parte voy a hacer con mis trabajadores? La parte que voy a hacer con mis trabajadores va a depender de si tengo 12 o 18 trabajadores. Va a depender de este número. Por tanto, en el caso de los 12 trabajadores, con mis trabajadores voy a hacer 300. Si tuviera 18 trabajadores, pues sería 450. Ahora, tengo 300. ¿Cuántas hago con mis trabajadores y cuántas hago con trabajadores externos? Pues hago 300 con mis trabajadores, el resto con trabajadores externos. Por tanto, aquí tengo que quedarme el mínimo entre 300 y este número. Y aquí tengo que quedarme, esto es por día, y aquí tengo que quedarme con el máximo entre 0 y este menos este número. ¿De acuerdo? Voy a poner unos dólares para que no haya pifias. Este 300 no quiero que sea así, quiero que sea J1. Y este 4,009 también quiero que el J1 no cambie. ¿Por qué? Porque quiero que arrastre esta fórmula. Para que veáis la importancia de hacer esto, fijaros que ahora si en realidad en vez de tener 300 trabajadores tuviera 12 trabajadores que producen 300, tuviera los 18 que producen 450, aquí tendría que poner 450 y fijaros que me lo ha automatizado directamente. ¿Sí? Y si ahora mantengo los 300, que es lo que hacen en un día los trabajadores, y en vez de usar una tasa de 304,009, utilizo esa tasa sin rupturas, que es 315,42, fijaros que automáticamente me ha hecho todos los cálculos por mí. Esa es la parte interesante de utilizar todas las medidas referenciadas respecto a un valor con fórmula. No voy a tener que actualizar nada y, por tanto, minimizo las probabilidades de que me equivoque. Fijaros que esto es la producción por día. Pero a mí, para calcular la producción, me gustaría más saber la producción del bimestre. Por tanto, para saber la producción del bimestre, lo único que tengo que hacer es multiplicar por el número de días. ¿De acuerdo? Y ahora puedo calcular, esto es lo que fabrico, esto es lo que vendo, ahora puedo determinar el stock que voy a tener. Empiezo con 800 unidades, porque lo decía el enunciado. Al final del bimestre 1, empecé con 800, produje 10.500 más 140 y vendí 8.000. Por tanto, tengo un stock de 3.440,315. Tiro para abajo y fijaros que en algún momento tengo stock positivo, que quiere decir que me sobra stock, que tengo exceso de stock, y en algún momento tengo stock negativo, que quiere decir que tengo defecto de stock, que me falta stock. Para ello tengo que arreglarlo poniendo un exceso y un defecto. El exceso de stock es la diferencia que hay entre este valor y el stock de seguridad. ¿De acuerdo? Y sería esto directamente si no fuera porque aparecen números negativos, que no tienen sentido. Por tanto, me tengo que quedar con el máximo entre esto y el número negativo. Fijaros que hay algunos periodos en que el stock es cero. No es que haya cero stock, es que hay exceso de stock cero. Y ahora, para el defecto de stock es justo lo contrario. Es el máximo entre cero y el stock menos el stock de seguridad. No.
el stock de seguridad menos el stock. Ahora, fijaros que todos los periodos que tienen 0 me sale, que tenían valor en el exceso no tienen defecto, y en los que faltan, como este, fijaros que este 1677 es estos 210 de aquí más estos 1467 de aquí. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora ya tengo el stock, el exceso de stock, el defecto de stock, las unidades que hago en horas normales, en mi formato de trabajo habitual, y las unidades que hago en mi formato de trabajo no habitual. ¿Sí? Y dicho esto, ya puedo pasar a contestar o mirar los costos. Entonces, si os fijáis, el costo dice que es el costo de exceso de stock es despreciable, por tanto, 0. Después dice que el coste de solicitar producción a una empresa externa, que son las unidades de externa, es de 4.400 pesos por unidad. Y dice que el costo de retrasar entregas, el defecto de stock, es de 6.000 pesos por unidad. Me falta el inventario esperado al iniciar el año. No, me falta el inventario esperado, ya lo había puesto. Me falta el costo de los trabajadores. Y si os fijáis, dice que el coste salarial de los trabajadores es de 6 millones de pesos al año. Por tanto, a este valor hay que sumarle 6 millones por 12 trabajadores por la suma de toda la producción externa por el exceso y por el defecto. Por tanto, si ahora hago 6 millones por 12 trabajadores, 4.400 pesos por 918,61 unidades más 0 multiplicado por esto, más 6.000 pesos por las 3.640 unidades tardías, tendré un coste total igual a esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. ¿De acuerdo? Y el coste total es este. Si os fijáis el enunciado, dice el coste. Bueno, pues el coste es este número de aquí. Esto sería la respuesta A. Si queréis, para evitar locuras, 97,87 millones. ¿Sí? Esa es la respuesta a la pregunta A, que es el coste asociado. Ahora, si queréis una tasa constante sin ruptura, en el caso A pide tasa constante sin rupturas, por tanto, no me sé de esta tasa. No es 304,009, es 315,42. Por suerte, se pone el 315,42 y ya está. Todos los cálculos son iguales. Lo único que pasa es que si ahora os fijáis, la producción externa es mucho más cuantiosa. Hay muchas más unidades que se producen de forma externa que antes. Antes se producían 918, y si ahora pongo el 315,42, pues ahora se producen 3.500. ¿De acuerdo? Esto es la respuesta a la pregunta A, que era 12 trabajadores, tasa constante sin ruptura. Muy bien. Si ahora queremos hacer lo mismo con 18 trabajadores, pues fijaros que aquí en mis trabajadores no tengo que poner el 300, tengo que poner 450. Y aquí en el número de unidades de trabajadores no tengo que poner que tengo 12, tengo que poner que tengo 18. Y me sale otro coste, que es muy superior. Es muy superior básicamente porque los sueldos de los trabajadores es muy alto comparado con la producción externa que devuelven in-house. Por tanto, el ahorro que uno tiene es muy pequeño. ¿Vale? Esa es la respuesta a la pregunta B. La respuesta a la pregunta C era
determino el coste asociado de una política tasa constante con ruptura y 12 trabajadores. Bueno, pues 12 trabajadores que representan que mi capacidad productiva es de 300 y la tasa en vez de ser 315,42, pues va a ser 304,001. Y fijaros que el precio ha vuelto a bajar. ¿Sí? Ahora tengo algo de costo de defecto de stock que antes no tenía. Y finalmente, con 18 trabajadores con ruptura, aquí vuelvo a tener el 450 y aquí vuelvo a tener el 18. Por tanto, tengo un costo muy superior. Pero es básicamente por el trabajo, porque los 6 trabajadores extras me cobran más de lo que me ahorran eliminando producción externa. ¿Vale? Esto contesta a las preguntas A, B, C y D. En las 4 preguntas, la respuesta se contesta ahí. Para el inventario máximo, no hay que hacer mucha cosa. Simplemente hay que mirar cuál es el valor máximo de esta columna de aquí. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que, volviendo al punto anterior, si yo mirara tasa constante sin rupturas y 12 trabajadores, y tasa constante sin rupturas, por tanto el 315,42, me sale esto. El inventario máximo es 4.672. Voy a contestar ya de paso también la tasa constante sin rupturas con 18 trabajadores, porque veréis que los trabajadores no cambian absolutamente nada del inventario. Lo único que cambian los trabajadores 314, del inventario, digo, lo único que cambia aumentar el número de trabajadores es si se hace producción interna o externa, pero el inventario que sale es exactamente el mismo, no cambia nada. Lo único que cambia el inventario es cambiar la tasa. Por tanto, en las tasas sin rupturas, que sería este 315,42, fijaros que en este caso sí que cambia el inventario porque estoy produciendo más, y como estoy produciendo más, se acumula más inventario. ¿De acuerdo? El valor es el máximo porque te pide cuál es el inventario máximo, que sería lo que nos permitiría definir el tamaño del almacén. ¿Vale? Y con esto tenemos contestada toda la prueba. Dice, las preguntas asociadas a costes indican la respuesta en millones de pesos, este valor de aquí. Y nos dice también que se redondea al número más cercano. Por ejemplo, si quieres redondear al número más cercano esto, lo que tienes que hacer es poner aquí un redondear este número con 0 decimales. Bueno, pues son 108 millones. Lo otro son 1.560 pesos. Respecto a 108 millones, los 1.560 pesos, pues suena poco los 1.560 pesos. ¿De acuerdo? Sé que he ido muy rápido, así que voy a recapitular y lo voy a intentar explicar de nuevo lo que he hecho para que lo intentemos entender. Vamos a empezar como si no tuviéramos nada. Y ahora fijaros que básicamente lo primero que tenemos que hacer es, una vez tenemos la demanda, tenemos que calcular, lo primero que vamos a calcular es el stock de seguridad. Esto lo voy a poner en negro para que no se vea y así será más fácil de la otra manera. Lo primero es calcular el stock de seguridad. Una vez tenemos el stock de seguridad, podemos calcular la demanda corregida. Esta operación consiste en tomar la demanda de un mes, sumarle el inventario que queremos acabar teniendo y restarle el inventario anterior. Una vez tenemos la demanda corregida, nos vamos a pasar al cálculo de los acumulados de días y de demanda. Este cálculo de acumulados de días y de demanda corregida nos va a permitir calcular una tasa. Y ahora la tasa constante sin rupturas es el valor máximo y la tasa constante con rupturas es el valor mínimo. Esto es lo que quiero hacer en un día.
¿De acuerdo? Por tanto, si yo quiero evaluar un plan a tasa constante con rupturas, tengo que hacer 304,008 unidades cada día. ¿De acuerdo? Ahora, ya sé que quiero hacer 304,008 cada día. ¿Cómo las hago? Pues eso dependerá de la plantilla que tenga. Si tengo 12 trabajadores, podré hacer 300 al día con los trabajadores internos. Y si tengo 18 trabajadores, podré hacer 450 al día con los trabajadores internos. ¿Por qué aquí no aparece un 300 o no aparece un 450? Porque lo que hago es tomar las que pueda hacer, por ejemplo, en el caso de que fueran 300 de 12 días, 300 al día, y multiplicarlas por el número de días. Y el número de días está aquí. Para que veáis la fórmula con detalle, fijaros que está quedándose con lo que voy a hacer, o 304,008, 300, el menor de los dos, se quedaría también con el menor de los dos entre 304 y 450 y lo multiplica por el número de días. ¿De acuerdo? Para que lo veáis que realmente hace eso, si aquí tuviera 450, fijaros que directamente aumenta. Y no hace 450 por 35, hace 304,008 por 35. Una vez he determinado cuántas unidades hago yo con mis trabajadores, el resto lo hace la compañía externa. Fijaros que aquí serían 4,008 multiplicado por 35. Y en el caso del bimestre 2 sería 41 multiplicado por 4,008. ¿De acuerdo? ¿Cómo he calculado esta fórmula? Pues lo que hago es o 0 o lo que no llega de estos 304,008 con 300, por tanto la resta. Fijaros que si aquí pongo el 450 del otro caso, no hago ninguna en externa. Una vez sé lo que hago yo y lo que hago en externa, directamente puedo calcular los inventarios. Y los inventarios parten de 800, que es los que creo que voy a tener al inicio, y se calculan haciendo inventario inicial, L3, más lo que produzco, J4 y K4, menos la demanda, no la demanda corregida, la demanda, que es lo que realmente vendo. ¿De acuerdo? Una vez tengo todo el stock, lo que tengo que determinar es el exceso y el defecto de stock. Esta columna no es necesaria. El exceso es lo que me paso de mi stock de seguridad, el defecto es lo que me quedo corto respecto a mi stock de seguridad. ¿De acuerdo? Fijaros que ahora, mirando las fórmulas, se ve fácilmente, o mirando los valores, se ve fácilmente que 7.200 y algo, necesito un stock de seguridad, o quiero tener un stock de seguridad de 1.000, pues lo que tengo que hacer es 7.200 y algo menos 1.000 y salen 6.000 y algo. Sin embargo, cuando me quedo por debajo, por ejemplo, fijaros, tengo 917,83, quería tener 918, me faltan algo así como 0,1, que es 0 en el fondo, pero el cálculo lo hace automáticamente. ¿Cómo se hacen estas fórmulas? Pues me quedo el máximo entre 0 y L menos D, o el máximo entre 0 de D menos L. Una es L menos D, la otra es D menos L. Una vez he hecho todos estos cálculos, puedo pasar a ver sus sumas. Por tanto, aquí tengo 12 trabajadores, el total de unidades que hago en horas externas, el total de unidades de exceso de stock, el total de unidades de defecto de stock, y lo que hago es 12 trabajadores por su precio, 917 unidades por su precio, 14.000 unidades por su precio, 3.600 unidades por su precio. Sumo todos los costes y obtengo este 97,88 millones, que, usando la fórmula de redondeo, me da 98 millones. Con eso contesto las preguntas A, B, C y D. Para contestar las E, F, G y H, que básicamente lo que dicen es que se tiene que calcular el inventario máximo, me tengo que quedar con el máximo de esta columna.
Y eso es todo. Muchas gracias por escuchar el vídeo y hasta la próxima.